Muchas gracias a los tres ponentes. Me parece que han sido unas presentaciones extraordinarias y de futuro. Me comenta la organización que podemos abrir un turno de preguntas. Mientras tanto, voy a preguntar yo al profesor José María Benllo. La preocupación en los últimos tiempos, desde el punto de vista de la investigación, la preocupación que tenemos en los hospitales es el aumento de radiación y, de hecho, la industria está trabajando mucho en este sentido. Desde el punto de la investigación, ¿por dónde podríamos ir en este sentido? A ver, obviamente, bueno, pues en principio la resonancia magnética no tiene problemas de radiación, aunque, bueno, a alto campo todavía falta por aprobarse, falta por estudiar los efectos fisiológicos a alto campo y también a alta frecuencia. De hecho, nosotros estamos trabajando a muy alta frecuencia en una de las variedades de resonancia magnética, pero obviamente pues el PET, por ejemplo, o la medicina nuclear en general siempre va a tener radiación. Está muy bien observar el pez cebra con fluorescencia, pero en los humanos pues eso solamente va a ser posible a lo mejor o máximo un par de centímetros de profundidad. Más allá, pues si quieres estudiar el comportamiento fisiológico vas a necesitar alguna técnica de imagen molecular gamma, PET o cámaras gamma. Bueno, yo he mostrado aquí lo de las imágenes del cuerpo entero, que en principio podrían reducir la dosis en un factor 40. Es decir, cada 40 ya lo haría prácticamente en ridículo, ¿no? Incluso pues, se podría examinar hasta bebés porque la dosis sería incluso menor que la de un ratón, de la que se introduce a un ratón, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, los equipos que tengan más sensibilidad, este Total Body PET, que además abre estas funciones de correlaciones entre diversos órganos, imágenes simultáneas y dinámicas, pues van en esta dirección, ¿no? Esto que ha hecho la empresa china a partir de este desarrollo de la Universidad de California Davis con Simon Cherry, bueno, y otras universidades americanas, pues ha tenido una subvención, como he dicho antes, de 15 millones de dólares. No creo que las grandes empresas vayan por el total body directamente, sino que irán paso a paso. O sea, ahora mismo pues pasarán a lo mejor de 25 centímetros de campo de visión a 50 o a lo mejor incluso 70, pero eso implica un abaratamiento de los costes de fabricación. Nosotros estamos haciendo bastante investigación en esta dirección de abaratar los costes para poder extender todo el campo de visión a por lo menos el torso. De hecho, parece ser que vamos a recibir financiación en esta dirección y hacer un PET que permita al mismo tiempo reducir la radiación en un factor importante y, por otro lado, pues no encarecer el coste del equipo. Muchas gracias. Hola, soy Javier Castel, soy radiólogo y mi pregunta va dirigida a cualquiera de los ponentes en la mesa. El tema es sobre inteligencia artificial. Yo llevo más de 25 años como radiólogo y realmente la evolución es espectacular. Hasta donde conozco en inteligencia artificial aplicado al diagnóstico por imagen, estamos empezando a ver ya sistemas que son capaces de ayudar al diagnóstico, fundamentalmente al screening, sobre todo intentando que esos sistemas tengan la menor cantidad posible de falsos negativos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Hasta donde yo conozco, no se integra la historia clínica del paciente con la imagen. Y los radiólogos somos radiólogos clínicos. Jamás diagnosticamos nada sin leer y conocer la historia clínica del paciente. Entonces, me gustaría saber, en este sentido, ¿qué se está haciendo? Muchas gracias. Sí, y al hilo de lo que estabas comentando, también tenía yo una pregunta para Óscar.
En ese sentido, es decir, el diagnóstico hecho por la máquina, por la inteligencia artificial, ¿cómo puede afectar luego al diagnóstico clínico? Por supuesto, la pregunta que todos pensaremos es, ¿sustituirán a los radiólogos? ¿Los radiólogos serán sustituidos? Yo siempre digo lo mismo y lo creo fehacientemente, de que no. O sea, el trabajo del radiólogo cambiará, será otro rol distinto, no sustituirá nunca. Si es verdad que lo que decía el doctor Castell, el sistema está viendo o te está haciendo un análisis a día de hoy en el programa que veíamos, visual, un análisis de valores, un análisis de intensidades de señal. Y tras eso te dan unos valores que son objetivos, pero que hay que interpretar. Puede ser que estos valores en un paciente que tiene la tensión alta es una patología, o estos valores en un paciente con tensión baja es otra distinta, o incluso no tenerla. ¿Qué se está haciendo ahora? Pues lo que se sigue haciendo, lógicamente, es todos estos datos que se van obteniendo. No solo tendremos datos de la información radiológica, sino de información farmacológica, de información de anatomía patológica, y se irá encajando y clasificando todos esos datos, que claro, tenemos una gran cantidad de datos de imagen, pero también tenemos una gran cantidad de datos fuera del diagnóstico por imagen, que es lo que comentabas. Hay sistemas que se está integrando todo, es decir, yo quiero evaluar el diagnóstico del cáncer de pulmón. No veré solamente las imágenes en radiología o la placa de pulmón, o no veré solamente la resonancia, o no veré solamente el TAC, sino que lo veré todo en conjunto, junto con toda la información dentro de la historia clínica. Es verdad que a día de hoy eso todavía está en proceso y se está trabajando en ello. Ahora, fijaos lo que hay ahora mismo, que es información absoluta con unos rangos de normalidad, porque sabemos qué es lo normal y qué no es normal, o qué una media. Pero lógicamente eso hay que integrarlo dentro de una hoja de ruta desde principio a fin, cubriendo todas las modalidades y todos los departamentos de un hospital. Se está trabajando en ello, o sea, se está haciendo. Gracias. Sí, yo, en relación con la pregunta del doctor Castell, creo que hay dos dimensiones que son muy importantes y la pregunta los pone de manifiesto. Una es que los sistemas de inteligencia artificial tienen a día de hoy, y especialmente en nuestro entorno, una grandísima dificultad de desarrollo que será salvada, sin duda, pero con mucho tiempo y esfuerzo, puesto que si es prácticamente imposible integrar imágenes o estudios procedentes de dos hospitales distintos, si encima hablamos de integrarlos con datos que no son imagen, como los datos procedentes de una historia clínica, pues está claro que es muy difícil. Y la evolución en la tecnología radiológica hacia los sistemas de la tecnología radiológica y en general en las historias clínicas hacia los sistemas estructurados que permitan el acceso sistemático y eficiente a la información es una de las líneas. Es decir, eso a día de hoy, y efectivamente, apenas se hace o se hace de forma muy experimental en centros muy controlados, y desde luego está muy lejos de la realidad que tenemos en los hospitales, sí, pero es un camino por el que se va, eso por una parte. Y por otra parte, también está claro que hay sectores profesionales en los que la inteligencia artificial en medicina va a tener un impacto muy importante a partir de que comiencen a estar las herramientas disponibles e implantadas, y en particular los sistemas o los servicios de imagen, tanto radiológica, digamos, y nuclear, como en la actualidad como imagen integrada, y también en los sistemas de anatomía patológica y, digamos, por extensión, los análisis de laboratorio. Como ha mostrado el profesor Benyoc antes, ya las resonancias de altísimo campo pues muestran unas imágenes con una resolución histológica. ¿Quién va a analizar tantos miles de imágenes como se pueden obtener con resolución histológica de un órgano como el hígado? Pues está claro que tendrá que ser un sistema automatizado. Eso sí, hará falta, y es uno de los temas de investigación y de estudio del proyecto que les he comentado, hará falta definir con mucho cuidado en qué posición y en qué parte del proceso interviene el observador humano. Es decir, dónde está el human in the loop, que es un elemento esencial en los sistemas de inteligencia artificial en otros campos.
con capacidad de intervención sobre las decisiones automatizadas que será mayor o menor en función de muchos parámetros, como la velocidad de respuesta que se requiera y otros. Pero son dos de los aspectos más objeto de una investigación y de complejidad más actual, tanto la integración como los cambios profesionales que sin duda van a venir en muchas áreas. Muchas gracias. Xavier Canal. Hola, buenos días. Solo una precisión al profesor Gómez en el tema, los de la Stanford que se preguntaban, pues ¿quién es el responsable de este? Pues a nivel europeo esto está claro, es el fabricante de este software médico, salvo uso inadecuado de este software. Pero es él el que es el responsable como tal, con lo cual cada vez que le suman a un tema, pues la responsabilidad sube y está claro que esta inteligencia artificial pues se tendrá que probar y demostrar su eficacia, si no, no podrá ser utilizada, y entiendo que así son los softwares claro, de uso profesional. El problema surge cuando los sistemas van siendo cada vez más autónomos y entonces ya tenemos sistemas que monitorizan los pacientes en la UCI y pueden tomar una decisión clínica sobre la administración o no de productos, potencialmente, con resultados potenciales pues de vida o muerte. Entonces, ahí es donde está la pregunta de ¿y de quién me fío? ¿Y de quién será la culpa? Si la decisión la toma el software, del software. Claro, ese es el nuevo escenario. Y una cosa, y perdona, ahora volviendo al fabricante, lo que sí que es verdad, y en un congreso como el nuestro de Ingeniería Clínica, lo que encuentro a faltar a veces pues es un poco un espíritu un poco crítico, porque si no se da a los doctores una visión como de falsa confianza, entiendo yo a veces, y que como si todo esto fuera el mundo de Matrix y que todo es tan bonito. Al final todas las técnicas, al igual que las imágenes, tienen unas limitaciones y tienen unas resoluciones, unas exactitudes que tú al hacer cortes de 1 centímetro, pues el que hay en el medio centímetro, si ahí había un tumor, no lo encontrarás, etcétera, ¿no? Entonces, a veces me da la sensación que está muy bien y que entiendo que es para demostrar el producto, pero que falta a veces este espíritu un poco crítico que entiendo yo que ahí donde estamos los ingenieros y que cada vez falta más. No sé si querías comentarlo. El tema en todo momento del programa sí he nombrado que el programa no funciona por sí solo. O sea, el programa tiene que ser validado. O sea, a día de hoy, el nivel de inteligencia artificial que hay, o sea, salido al mercado, no en fase de producto, ni en fase de beta, ni de prueba, tiene que ser validado por el radiólogo. Por eso decía que el radiólogo no es que sea muy importante, es que es imprescindible. Si nadie valida ese software, o sea, si nadie valida esa imagen no sale de su estación. Entonces, es un punto, lógicamente, que ahora a día de hoy no estamos... O sea, a día de hoy nada es tan automático. Un piloto automático es piloto automático, pero los pilotos aterrizan ellos. Si falla el piloto automático, si el avión se estrella, ¿de quién es la culpa, no? Entonces, es ahí la eterna pregunta. Pero bueno, a día de hoy el software no lanza ningún tipo de diagnóstico sin la validación del radiólogo. Entonces, es un punto que es importante nombrar y que no estamos en esa etapa todavía. O sea, estamos en el nivel 4 de 5, ¿no? Como podíamos ver. Pero, lógicamente, no es todo luces. También habrá sombras, habrá lesiones que no ve, pero lo importante es que si el radiólogo que está entrenado para ello las ve, el sistema sabrá verlo la próxima vez. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sería la última. Ahí al fondo. Hola, una pregunta rápida. En las dos últimas ponencias se ha hablado del concepto del machine learning, lo cual permite una flexibilidad al sistema y permite su adaptación en la toma de decisiones. ¿Cómo se compagina esta flexibilidad con la rigidez de los marcajes CE o FDA? ¿De los marcajes del FDA o CE, has dicho? Por ejemplo, en nuestros casos, en el caso de que yo conozco que es resonancia o TAC, cómo funciona el Machine Learning, son unas variables y que no implican ningún tipo de problema al diagnóstico, sino es una automatización, la que tenemos nosotros puesto en los sistemas, por ejemplo, de centraje.
El centraje te lo hace el sistema, pero como bien he dicho, el técnico tiene que revisar que esa imagen de eje corto del corazón es correcta. Entonces, se evalúan cómo es de preciso, y esos son los datos que se presentan a un organismo como es la FDA, pero como no tienen implicación diagnóstica o no puede ser perjudicial, lógicamente esos procesos es mucho más sencillo pasarlos que si estamos diciendo que es vida o muerte para el paciente con una inteligencia artificial. Conforme más puede implicar al beneficio o incluso al perjuicio del paciente, lógicamente mucho más restrictivo es la FDA a la hora de aprobar un producto. Pero en nuestro caso, y conforme estamos empezando, no influye en ese aspecto. Siempre, lo que comentaba antes, siempre es un sistema, es un compañero, es un asistente a día de hoy, no es un trabajador, no es un radiólogo digital, es un asistente. Y da una ayuda, entonces, al ser un asistente, es más sencillo a ojos de pasar una prueba. Por lo menos en el caso en el que trabaja la imagen médica o el diagnóstico por imagen y en el caso del Machine Learning. En ese sentido, también un apunte muy rápido. La pregunta también plantea otro de los temas actualmente candentes, es decir, ¿será previsiblemente necesario actualizar los procesos, digamos, legislativos y los procesos de certificación para las nuevas realidades? Los sistemas de aprendizaje automático tienen, como todo, tienen ventajas e inconvenientes, y una de sus características es que son muy sensibles a los datos con los que se entrenan y a los datos con los que aprenden. Entonces, surgen nuevos problemas, como por ejemplo los factores y los efectos de sesgo en esos datos, en base a los cuales el sistema posteriormente pues, puede llegar a ser autónomo. Entonces, los procesos actuales tendrán que modificarse, tendrán que actualizarse, y de hecho en este congreso hay algunas de las sesiones sobre los procesos de legislación y digamos, jurídicos desde el punto de vista profesional en este entorno que los abordan. Un apunte, o sea, ahora estaba acordándome, es bastante más complicado pasar una prueba de seguridad en cuanto a ciberseguridad, o sea, que los datos de un paciente estén en una nube. Es un trabajo más, o sea, es una restricción mucho más mayor que el propio sistema que te angule bien. O sea, también es un punto muy, que está mucho, o sea, hay mucho ojo puesto ahí, el tema de la seguridad de los servidores. Pero, o sea, la seguridad que tiene el sistema, lógicamente, de enviar datos y que están capando ciertos datos que tú no puedes ver. No me refiero a los servidores de la compañía externa, sino a los propios servidores y al propio sistema que tiene de cifrar datos la empresa. Siemens en este caso. Pues nada, lo dejamos ahí. Muchas gracias a los asistentes, porque ha sido muy interesante. Muchas gracias, José María, Óscar, Emilio. Yo creo que iniciamos una etapa con la inteligencia artificial que nos beneficiará claramente a la sanidad. Muchas gracias.